Nos alegra verlos una vez más. Bienvenidos a nuestro ministerio, Iglesia Sencilla en Casa. Y bienvenidos a nuestra serie, segunda temporada, en la cual estamos desarrollando el tema de los beneficios y las bendiciones de la Iglesia Sencilla en Casa. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos para que puedas mirar nuestra transmisión del día anterior, donde hablábamos acerca de la fundamentación bíblica del sacerdocio de los creyentes. Hoy vamos a ver la segunda parte. Y la segunda parte es en qué consiste ese sacerdocio de todos los creyentes. ¿Por qué es que nosotros como cristianos somos llamados a tomar parte activa, tomar función en este ministerio de todos los creyentes? Voy a volver a leer nuevamente los textos de Primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable o a su luz maravillosa. Es decir, el sacerdocio de todos los creyentes consiste en cumplir la misión de llevar ese mensaje de luz a un mundo que agoniza en tinieblas. Esa es nuestra primera función como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, es decir, como sacerdocio de todos los creyentes. Y 1 de Pedro 2:45 dice: edificaos, perdón, 2:4 al 5 dice: edificaos como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nuestra segunda tarea, nuestra segunda función como sacerdotes es ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y en qué consiste esos sacrificios espirituales? ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Apreciado hermano, apreciada hermana, en primer lugar dice Romanos 12:1, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo, el sacrificio de nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo a Dios. ¿Estamos entendiendo? Nosotros, en persona, como dicen popularmente, en cuerpo y alma, tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que entregarnos a este ministerio. Ya lo hemos mencionado, el de esparcir las luz admirables en ese mundo que perece en la oscuridad. Y de ofrecer los mismos sacrificios que Cristo como sacerdote ofreció. Él como sacerdote ofreció una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda por el pecado es que él como sacerdote ofició ofreciendo un cordero para la remisión de todos los pecados, y ese cordero fue él mismo. De manera que nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecer nuestras propias vidas, pero no para salvar a nadie, no para salvarnos nosotros mismos, porque Cristo ya nos salvó, sino para poder cumplir con nuestro ministerio de sacerdocio con todos los creyentes en nuestros sacrificios espirituales. Y el primero de ellos es el amor. Y el ministerio del sacerdocio de todos los creyentes es el ministerio de los unos a los otros.
Y yo aquí he clasificado algunos textos que nos hablan acerca de ese ministerio de los unos a los otros. Juan 13:34 dice que se amen los unos a los otros. Juan 13:35 dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 15:12 dice que se amen los unos a los otros. Juan 15:17 dice que se amen los unos a los otros. Romanos 12:16 dice, tengan el mismo sentir los unos a los otros. Romanos 13:8 dice, amarse unos a otros. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros y misericordiosos. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, amarse unos a otros. Primera de Pedro 3:8 dice, sea en todos el mismo sentir y tengan armonía los unos con los otros. Primera de Pedro 3:8 dice, sean todos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Primera de Pedro 4:8 dice, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Primera de Juan 3:11 dice, no nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23 dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Primera de Juan 4:7 dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Segunda de Juan 5 dice que nos amemos unos a otros. Filipenses 2:3 dice, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. 1 Corintios 12:25 dice, tengan el mismo cuidado unos con otros. Gálatas 5:13 dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, que el Señor los haga crecer y abundar en amor para con los unos y los otros. Luego, Primera de Pedro 4:9 dice, sean hospitalarios los unos por los otros sin murmuraciones. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Romanos 12:15 dice, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó por la gracia de Dios. ¿Estás entendiendo, hermana? Hermano, este es el sacerdocio de todos los creyentes. Estos son los sacrificios espirituales que ofrece el ministerio del sacerdocio de todos los creyentes. Uno de ellos, ya lo mencionamos, es el amor. El segundo sacrificio es el perdón. Efesios 4:32 dice, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Colosenses 3:13 dice, perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Tercer sacrificio del sacerdocio de todos los creyentes es confortarse. Colosenses 4:18 dice lo siguiente, confórtense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, confórtense, aliéntense unos a otros. Santiago 5:16 dice, oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16 dice, confiésese sus pecados unos a otros. Efesios 5:19 dice,
Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando de todo corazón al Señor. Otro sacrificio espiritual del sacerdocio de todos los creyentes es la enseñanza y la exhortación. Colosenses 3:16 dice, enseñándose unos a otros. Y Colosenses 3:16 dice, y amonestándonos unos a otros. Romanos 15:14 dice, amonestarse los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, edifíquense los unos a los otros. Hebreos 3:13 dice, exhórtense los unos a los otros cada día. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos los unos a los otros en amor y en nuestras obras. Hebreos 10:20 dice, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El quinto sacrificio espiritual del sacerdocio de todos los creyentes es llevar las cargas de los unos y los otros. Cargas emocionales, cargas psicológicas, cargas espirituales, cargas físicas y cargas materiales también. Materiales en el sentido de que si un hermano de la iglesia sencilla en casa se quedó sin trabajo y no tiene para comer esa semana, la comunidad de esa iglesia sencilla en casa verá en suplir las necesidades físicas de esa familia, de esa persona. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros. Efesios 4:2 dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. Primera de Pedro 5:5 dice, revístanse de humildad en su trato mutuo. Marcos 9:50 dice, estén en paz los unos a los otros. Juan 13:14 dice, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Romanos 12:10 dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros con temor y con reverencia. Y también en el sacerdocio de todos los creyentes hay algunas cosas que no pueden o no deben hacerse los unos a los otros. Romanos 14:13 dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Gálatas 5:22 dice, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Colosenses 3:9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Santiago 4:11 dice, no hablen mal los unos de los otros. Santiago 5:9 dice, no os quejéis unos contra otros porque no seáis juzgados. Ya el juez está a las puertas. Gálatas 5:12, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. 1 Corintios 12:26 dice, cuando uno de los miembros sufría, todos ellos sufrían. Cuando uno de los miembros se regocijaba, todos los miembros se regocijaban. Apreciado hermano, apreciada hermana, este es el verdadero ministerio del verdadero sacerdocio de todos los creyentes, unos a otros. Cuando hay en la comunidad cristiana un pecado o una falta, miren lo que dice la Biblia.
Gálatas 6, 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal hermano caído en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué ocurre hoy, digamos, en las iglesias que no se reúnen en las casas? Las iglesias que se reúnen en los auditorios, en los edificios, en las organizaciones, en las instituciones. Miren lo que pasa, que ellos dicen que en la iglesia, entre comillas, su templo, hay el trigo y la cizaña. Pero, ¿qué pasa? Que en esas iglesias ya no hay trigo. Ahí hay dos tipos de cizaña. Está la cizaña humana y la cizaña de Satanás. Porque si usted es o ha sido miembro de una de estas organizaciones, recuerde que si alguien cayó en pecado ahí, en vez de restaurarlo, es que todos le caen encima y lo sepultan a pedradas. Dicho de otra manera, todos vienen y hacen leña del árbol caído. Lo tratan de destruir. ¿Y saben por qué? Porque es cizaña contra cizaña. No es trigo restaurando la cizaña. No, es cizaña destruyendo la otra cizaña. Es por eso que en la iglesia sencilla en casa no existe eso. En la iglesia sencilla en casa, cuando alguien comete una falta, entonces seguimos el mandato del Señor, el cual es de restaurarlo, porque para eso Cristo ofrendó su vida. Para eso Cristo vino y murió por sus pecados. Nosotros no tenemos ninguna potestad, no tenemos ningún derecho de ocupar el lugar de Cristo. Cristo ya hizo su obra por él. Hermanos, hermanas, ¿están disponibles los unos para los otros? ¿Siendo responsables unos con otros? De eso se trata el ministerio del sacerdocio de todos los creyentes. Y en la iglesia sencilla en casa tenemos esto como lema, como ideal. Y oramos cada día para que el Señor pueda usarnos como esos verdaderos y real sacerdocio para todos los creyentes. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima transmisión porque esto se pone interesante. Los beneficios y las bendiciones de la iglesia sencilla en casa. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de Dios para este ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y también queremos pedirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal e invitas a otros también a suscribirse. Tú nos apoyas cuando ves un video, cuando le das un me gusta o un like, o cada vez que compartes este video o cada vez que dejas un comentario. Es la manera en que nos puedes apoyar para que nosotros podamos llegar a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Y estas son nuestras vías de contacto para poder ser ese apoyo personal y directo. Que Dios te bendiga.